Nunca pensé que el sonido del silencio pudiera perseguirme, pero desde aquella noche se convirtió en mi mayor tormento. Un silencio que no está vacío, sino lleno de algo que sigue respirando detrás de él. Todo empezó meses antes de que la tabla Ouija entrara en mi vida. Desde pequeña sentía una conexión con lo desconocido. Mientras los demás niños corrían por la calle, yo prefería escuchar historias de espíritus, de rituales antiguos, de puertas que se abrían y no volvían a cerrarse. Tal vez por eso, cuando encontré aquella tabla en el desván, no sentí miedo, sentía curiosidad. Una curiosidad que casi me cuesta la vida. El desván siempre había sido un lugar prohibido. El techo era bajo, el aire espeso y las cajas amontonadas creaban figuras que parecían moverse cuando el viento rozaba la madera. Pero esa tarde no hacía viento. Aún así, escuché un golpeteo suave, como si algo dentro del baúl quisiera llamar mi atención. El baúl estaba cubierto de polvo, y la manta que envolvía la tabla parecía más nueva que todo lo demás, como si alguien la hubiera colocado ahí recientemente. Al tocarla, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que retirar la mano. No era frío normal, era un rechazo, como si el objeto supiera que lo había descubierto antes de tiempo. Aún así la llevé a mi habitación. La vela era solo para crear ambiente, pensé, un detalle inútil. Pero ahora sé que la oscuridad necesitaba una entrada, aunque fuera diminuta. La luna estaba oculta por las nubes y el pasillo se veía más largo de lo habitual. A cada paso sentía el piso crujir bajo mis pies, como si protestara. Mi hermano estaba dormido, ajeno a lo que estaba a punto de desatar. Cuando me senté frente a la tabla, algo muy profundo dentro de mí me advirtió que detuviera todo. Una presión en el pecho, un hormigueo en la cabeza, una sensación indescriptible de que no estaba sola. Pero ignoré todo. El puntero, apenas lo toqué, vibró. No fue una ilusión, fue como si algo desde abajo lo empujara hacia arriba. Empezó a moverse sin que yo pudiera detenerlo. Lentamente al principio, luego con urgencia, como si aquello no tuviera tiempo que perder. El aire alrededor se volvió pesado, más denso. Respirar dolía. Una corriente fría empezó a recorrer mi espalda, como dedos invisibles marcando cada vértebra. Algo entró a la habitación. No lo escuché. Lo sentí, como si el espacio detrás de mí se llenara de una presencia demasiado alta, demasiado delgada. La vela titiló hacia un costado, como si esa cosa fuera tan real que incluso proyectaba su propio movimiento en el fuego. La sombra que apareció en la pared no tenía forma humana. Sus brazos eran demasiado largos, cruzando casi todo el muro. Su cabeza estaba inclinada, como si se le fracturara el cuello. Y aunque yo no tenía el valor para girarme, sabía que estaba justo detrás de mí, quieta, observándome. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Era como si la habitación se hubiera convertido en un pozo profundo, lleno de aire espeso. La vela cayó de lado sin apagarse. Rodó lentamente por la mesa como si alguien la empujara con cuidado. Cuando por fin rompí el control invisible que me sujetaba, corrí.
La puerta no abrió al principio. Vibraba bajo mi mano, como si algo la empujara desde el otro lado. Cuando logró abrirse, sentí que algo se deslizaba detrás de mí, como un cuerpo que no caminaba, sino que se arrastraba. Mi hermano me encontró temblando. En la pared detrás de mí, la sombra seguía allí, alargada, inmóvil, como si hubiera quedado atrapada fuera de su cuerpo. Cerramos la habitación con llave. Nadie volvió a entrar. Pero nada se fue. Las primeras noches después del incidente fueron un infierno silencioso. Al principio solo eran susurros, como si alguien respirara muy cerca de la puerta. Luego vinieron los pasos arrastrados. Siempre se detenían justo afuera de nuestra habitación, como si la cosa quisiera asegurarse de que no durmiéramos en paz. Mi hermano comenzó a ver lo que yo ya había notado: un olor nauseabundo, como a carne podrida, madera vieja y algo más, algo rancio, antiguo, como si viniera de un lugar al que ningún ser humano debería acceder. Ese olor empezó a seguirnos por toda la casa como una señal de advertencia. A veces despertaba en plena madrugada porque sentía una presión en el pecho, como si algo se subiera sobre mí. No podía moverme, solo veía, en el borde de mi visión, una figura alta y torcida que se detenía justo en el marco de la puerta. No se movía, solo estaba ahí, inclinada, observando. Otras veces sentía que alguien me acariciaba el cabello con dedos fríos, demasiado largos. Sabía que no era un sueño, porque despertaba con el cabello enredado en formas extrañas, como si hubieran jugado con él durante horas. Una madrugada mi hermano me contó que había visto algo peor. Una figura inclinada sobre mí mientras dormía, tan cerca que parecía olfatearme, como si quisiera memorizar mi presencia. Su cuerpo no tenía forma exacta, pero su sombra sí, y era la misma de la pared aquella noche con la ouija. Decidimos irnos. Empacamos lo esencial y abandonamos la casa sin mirar atrás. Pero mientras bajábamos las escaleras, escuché el arrastre suave detrás de nosotros, como si la cosa nos siguiera con paciencia infinita. Esa noche dormimos en otro lugar, pero el olor nos alcanzó. No había forma lógica de que estuviera ahí, pero llenó la habitación como una advertencia. Y entonces lo entendí. No era la casa lo que estaba maldito. Era yo. Yo lo había llamado. Yo lo había dejado entrar. Y ahora no se irá jamás. Todavía cuando la noche es demasiado silenciosa, lo escucho arrastrarse desde la esquina más oscura de la habitación. Todavía veo la sombra estirándose más de lo que cualquier cuerpo podría soportar. Todavía siento el aliento frío rozándome la nuca. Sé que espera algo. Sé que sigue ahí. Sé que en cualquier momento intentará cruzar por completo. Y lo peor de todo es que yo fui quien abrió la puerta. Todo comenzó como un juego, una forma de romper la monotonía de una noche sin electricidad en nuestro pueblo enclavado en las montañas. La tormenta que azotaba los valles había dejado a mi familia aislada en nuestra casa de madera, con solo el chisporroteo de las velas como testigo. En el desván, polvoriento y cargado de memorias ajenas, encontré la tabla.
no era más que una plancha de madera desgastada, con las letras y números pintados de forma tosca, junto a una pequeña plataforma en forma de corazón. Una reliquia de una bisabuela a la que nunca conocí, de la que se susurraba tenía visiones. Mis padres me habían prohibido tocarla, advirtiéndome con un miedo genuino en los ojos que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Pero a mis 17 años, su advertencia solo avivó mi curiosidad. Esperé hasta que el ronquido constante de mi padre y la respiración profunda de mi madre me aseguraron que estaba sola. Con una vela como única compañera, coloqué la tabla sobre el suelo de madera. Me senté frente a ella, coloqué las yemas de mis dedos sobre la plataforma y, con un escepticismo que ahora anhelo, susurré al aire quieto: ¿hay alguien aquí? Al principio, nada. Solo el crujido lejano de la casa y el latido de mi propia sangre en los oídos. Iba a retirar mis dedos sintiéndome estúpida, cuando una frialdad repentina se apoderó de la habitación. La llama de la vela parpadeó violentamente, aunque no había corriente de aire. Entonces la plataforma se movió. Fue un deslizamiento lento, pesado, como si una mano invisible pero no humana empujara con una fuerza terrible. Se detuvo sobre la palabra sí. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Quién está aquí?, pensé con fuerza, sin atreverme a vocalizar la pregunta. La plataforma se arrastró de nuevo, letra por letra, formando un nombre que me heló la sangre. No reconocí el nombre, pero una opresión en el pecho me dijo que no era bienvenida. Intenté retirar mis dedos, siguiendo el protocolo que siempre se menciona, despedirse. Pero mis yemas estaban pegadas a la plataforma, como soldadas por un hielo invisible. El pánico comenzó a brotar en mi garganta. La plataforma se movió por sí sola, rápido, frenética, deletreando palabras inconexas: casa, muerte, frío, quédate. De repente la vela se apagó de golpe. En la oscuridad total, el único sonido era el raspado siniestro de la plataforma deslizándose sobre la madera, formando una y otra vez la misma palabra: quédate. Sentí una presencia a mi lado, una fría emanación de maldad pura que me robó el aliento. Un olor de podredumbre llenó el aire. Finalmente, con un último y desesperado tirón, logré separar mis dedos. La plataforma salió despedida y se estrelló contra la pared con un crujido seco. Temblando, encendí una cerilla. La tabla yacía en el suelo, intacta. Pero en la pared donde la plataforma había impactado, la pintura se estaba oscureciendo, como si una humedad negra se extendiera desde ese punto. No me atreví a tocarla. Bajé las escaleras corriendo y me encerré en mi habitación, rezando para que fuera solo mi imaginación. Esa fue solo la primera noche. La presencia no se fue. Se instaló en mi hogar. Las noches se volvieron una tortura.
Los ruidos comenzaron. Arañazos en la puerta de mi habitación. Susurros que salían de las esquinas más oscuras, siempre repitiendo ese nombre. Mi reflejo en los espejos a veces tardaba un segundo más en imitarme, y en ese lapso, sus ojos eran completamente negros. Las sombras se alargaban de formas imposibles, retorciéndose como seres vivos. Mi familia notó el cambio. Mis padres me veían con preocupación, atribuyendo mi palidez y mis sobresaltos al estrés. Pero luego las cosas empezaron a pasarles a ellos. Mi madre despertó con moretones en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Mi padre, un hombre práctico, comenzó a ver figuras de reojo, sombras que se esfumaban al girar la cabeza. La casa siempre estaba fría, un frío húmedo que se pegaba a los huesos y que ningún fuego podía disipar. La mancha en la pared del desván creció. Se extendió como un cáncer, pudriendo la madera y dejando un rastro de moho negro que olía a tumba abierta. Un día me armé de valor y subí. La mancha había formado un patrón, una silueta distorsionada que se asemejaba a una figura humana encorvada. Y justo donde estaría el corazón, la madera estaba caliente al tacto, latiendo con una pulsación lenta y repulsiva. Supe entonces que eso no era solo un espíritu, era una entidad que se estaba anclando a mi mundo, a mi casa, a mí. Y quería salir. El clímax llegó una semana después. Me desperté en mitad de la noche, paralizada. No podía moverme ni gritar. Una presión inmensa se sentó en mi pecho, aplastándome. El aire era tan frío que cada inhalación me quemaba los pulmones. Abrí los ojos y la vi. No era una sombra, no era una sugerencia. Era una figura alta y demacrada, con un vestido antiguo y raído. Su cabello era una maraña negra que le ocultaba el rostro, pero desde su interior, dos puntos de una oscuridad absoluta me miraban fijamente. Se inclinó sobre mí y el olor a muerte se volvió insoportable. Sentí sus dedos, largos y huesudos, rodeando mi cuello. No eran sólidos, sino una frialdad espectral que me helaba la carne desde dentro. Susurró mi nombre no con sonido, sino dentro de mi mente, una voz ronca y llena de tierra. Es hora de que alguien ocupe mi lugar. La lucha no fue física, fue un forcejeo de voluntades. Sentía como mi conciencia se desprendía, como algo viejo y maligno trataba de desalojarme de mi propio cuerpo. Vi imágenes de su vida, de su muerte, de una existencia atrapada en la oscuridad, anhelando la calidez de un corazón latente. Usó mi deseo infantil de emociones, mi imprudencia, como un portal, y ahora quería quedarse. No sé de dónde saqué la fuerza, quizás fue el instinto primal de supervivencia o el recuerdo de la cara de mis padres. Con una energía que no sabía que tenía, concentré todo mi ser en un solo pensamiento, en un grito mudo. Esta casa no es tuya, yo no soy tuya.
Una explosión de luz blanca, cálida y pura, estalló en mi pecho. No era una luz que viera, sino que la sentí. La figura de aquella entidad emitió un chillido agudo, un sonido que no era de este mundo, y se desvaneció como humo negro. La presión en mi pecho cesó. Podía respirar. A la mañana siguiente, la mancha en la pared del desván había desaparecido. La casa estaba tibia, bañada por un sol que no habíamos visto en días. La presencia se había ido, pero su marca en mí es imborrable. Sobreviví, sí, pero el terror no me abandonó, solo mutó. Ya no temo a las sombras en mi habitación, sino a las que llevo dentro. A veces, en el reflejo de un charco o en el cristal de una ventana por la noche, creo ver por un instante un rostro pálido y demacrado superpuesto al mío. Ya no juego a invocar lo desconocido, porque aprendí muy tarde que a veces lo que contesta al otro lado no quiere jugar, solo quiere salir. Y yo le abrí la puerta. Ahora vivo con el miedo constante de que algún día esa puerta vaya a ceder de nuevo. La noche había caído sobre mi ciudad, una noche más cálida de lo habitual, pegajosa y silenciosa. Me senté en el suelo de mi habitación. El aire denso y pesado a pesar de la ventana abierta. En el centro del círculo de amigas que se habían congregado para el rito, estaba la tabla. No era la primera vez que la usábamos, pero esta noche algo era diferente. La risa nerviosa y la excitación habitual se habían disipado, reemplazadas por una tensión palpable. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por una certeza molesta. Esta vez no sería un simple juego. Coloqué mi dedo sobre el puntero de madera, imitando el gesto de las otras dos. La luz de la única vela arrojaba sombras alargadas y danzantes que distorsionaban los rostros. Mi corazón latía contra mis costillas como un tambor frenético. Cerramos los ojos y la que había traído la tabla, la que siempre creía saber más, pronunció la invitación en voz baja. El silencio que siguió fue insoportable. Era el silencio del aire estancado antes de una tormenta. De repente, sentí una presión muy leve, apenas un roce. El puntero se movió. No era el impulso torpe de una amiga intentando asustar. Era un deslizamiento suave, fluido, con una intención precisa. Abrí los ojos. Mis compañeras tenían la mirada fija en la tabla, el miedo cristalizado en sus rostros. Ninguna había empujado. El puntero se detuvo en el sí. El latido en mi pecho se aceleró a un ritmo doloroso. La mano que compartíamos sobre el puntero comenzó a sudar. La vela parpadeó violentamente, casi extinguiéndose. Una ráfaga de aire helado imposible en la noche tropical nos golpeó. Las cortinas no se movieron, pero el aire frío me penetró hasta los huesos. El miedo se transformó en una sensación física de asfixia. Entonces, el movimiento se hizo errático, febril. El puntero giró en círculos rápidos, sin detenerse en ninguna letra. Un remolino enloquecido de madera pulida sobre el papel. Sentí que ya no lo sosteníamos, sino que éramos arrastradas por él. Un murmullo bajo, ininteligible, comenzó a sonar en algún lugar, quizás dentro de la habitación, quizás dentro de mi cabeza.
La que estaba a mi izquierda soltó un grito ahogado y retiró su mano de golpe, rompiendo el contacto. El puntero se detuvo abruptamente sobre la palabra adiós, pero no fue el final del juego. Fue el inicio. La vela se apagó. La oscuridad no fue total. En la negrura inmediata pude distinguir una silueta que se materializaba en el rincón más profundo de la habitación. No tenía forma humana, pero irradiaba una presencia de pesadilla. Era alto y delgado, y el aire que lo rodeaba parecía vibrar, retorciéndose como el humo. El murmullo se convirtió en un susurro grave, un sonido que prometía locura. Mi compañera de la derecha, la que siempre había sido la más valiente, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Yo la seguí por instinto, con el terror anclándome al suelo. Pude escuchar el golpe suerdo de su cuerpo contra la madera al no se abría. Estaba bloqueada, a pesar de que nadie la había cerrado con llave. El terror me inundó. Volví la cabeza hacia la tabla. El puntero, sin que nadie lo tocara, se movía lentamente de la A a la Z, una y otra vez, a un ritmo metódico y burlón. La silueta se deslizó fuera del rincón, acercándose a los restos del círculo. La chica que había soltado el grito estaba inmóvil, acurrucada bajo el escritorio. La que golpeaba la puerta cayó al suelo con un gemido, agotada y rendida al pánico. Yo me quedé paralizada, sintiendo cómo la criatura me evaluaba con una malicia antigua. Era la única que lo miraba directamente. En un arrebato desesperado, sabiendo que tenía que romper la conexión, me abalancé sobre la tabla. Con las manos temblorosas, la arrugué. La rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue un trueno en la oscuridad. El instante exacto en que la última pieza se separó, sentí una punzada afilada y ardiente en mi brazo. Un rugido silencioso pareció estremecer la casa. La silueta se disolvió instantáneamente. La puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando el pasillo en la oscuridad normal de la noche. Me tambaleé sobre mis pies. Miré a mis amigas. La que estaba en la puerta gemía con el rostro cubierto. La otra seguía en posición fetal. Yo no me detuve. Corrí sin aliento a través de la casa silenciosa, sintiendo la tabla rota aún quemándome la palma. Alcancé la calle, envuelta en la brisa de la madrugada, que finalmente me parecía fresca. No miré atrás. A la luz de la mañana, en la seguridad del sol, examiné mi brazo. Justo donde la tabla se había roto, tenía una marca. No era un rasguño, sino una ampolla roja y dolorosa, en forma de... el puntero. Soy la única que habla de esa noche. La otra, la que golpeó la puerta, nunca volvió a mencionar la palabra. La que trajo la tabla se fue, y nadie sabe a dónde. Mi vida es una rutina ahora, pero cada noche, al apagar la luz, el recuerdo me asalta. La sensación de ser arrastrada por un poder que no comprendía, el susurro. La marca que arde en mi piel es mi prueba, mi condena silenciosa. Sobreviví al juego, pero sé que el juego nunca me dejó a mí. Espero el día en que la puerta se bloquee de nuevo y esta vez el puntero no se detenga en adiós.